saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Para la muestra, este otro botón. Debemos pagar o declarar renta a partir de este 12 de agosto hasta el 24 de octubre. Es el cronograma de acuerdo con los últimos dos números o dígitos de la cédula de ciudadanía. Se van dando los plazos, vuelvo a decir, entre el 12 y el 12 de agosto y el 24 de octubre. Ya empezó con los que tuvieron su turno este 12 de agosto, ya empezó un dolor de cabeza grandísimo, porque a la gente se le triplicó la liquidación de su declaración de renta. Y al parecer es responsabilidad de la reforma tributaria, la primera del presidente Gustavo Petro. Hemos invitado a Wilmar Campo, él es contador público y abogado especialista en impuestos. Y le preguntamos, ¿es cierto eso, Wilmar? ¿La reforma tributaria vigente es la responsable de que se hayan triplicado los valores de las declaraciones de renta? Un saludo muy especial, Roger, para ti y para toda tu audiencia. Claro que sí, tienes toda la razón. Es que estamos viendo los efectos de la reforma tributaria del año 2022, la ley 2277. De acuerdo con la Constitución, los cambios que se hagan en las leyes que modifican o aprueban impuestos se empiezan a aplicar en el periodo inmediatamente siguiente a aquel en el cual fue aprobada la ley. Y como la ley fue aprobada en el año 2022, entonces los efectos se sienten a partir del 1 de enero del año 2023, que es precisamente el año fiscal que estamos declarando ahorita en el 2024, porque declaramos año vencido. Y claro, Roger, esos efectos se están viendo ya en los que comienzan a presentar sus declaraciones de renta, precisamente porque esta reforma lo que produjo fue un aumento en la tasa efectiva de tributación de todas las personas naturales. Y sin Pero contar ¿eso qué además, Roger, los significa? problemas que hubo ayer para poder cumplir con el deber formal de declarar, que la DIAN tuvo que Ah, declarar la pero contingencia. déjeme ese temita para enseguida, para no revolverlo, déjeme para enseguida. Pero venga, no entendemos, a ver, ¿por qué no me lo explica con base en lo que se conoce como los descuentos, con los llamados VT? Descuentos, por ejemplo, según el número de hijos que uno tenga, que en la anterior reforma se permitían unos mayores descuentos por el mayor número de hijos. Ahora resulta que los descuentos por esas VT son mucho menores. Por ejemplo, hábleme en esos términos, si es que esas son las razones. A ver, quiero precisarte algo, Roger. La VT que tú mencionas es una unidad de medida en materia tributaria y simplemente es un factor de medida. Lo otro son las deducciones que trae consigo el ordenamiento jurídico tributario. En cuanto a las deducciones, la reforma tributaria del año 2022 lo que hizo fue reducir la capacidad de las personas naturales de tomar costos y deducciones en su declaración de renta. Por decir algo, antes de la reforma usted podía tomar hasta 5.040 unidades de valor tributario por efecto de costos y deducciones, y con ocasión de la reforma tributaria ese horizonte se reduce a 1.340 VT. Entonces fíjese que ahí hay una reducción ostensible. Lo mismo que otro beneficio en el caso de las rentas exentas de las personas naturales, porque primero, antes de la reforma del año 2022, pues se podía tomar hasta 240 VTs mensuales, que eso al año eran 2.800 VTs como renta exenta, y con ocasión de la reforma tributaria bajó a 790 VTs. Esos fueron tal vez dos de los dos mayores efectos de reducción de costos y rentas exentas que afecta ostensiblemente la tributación de las personas naturales. Ya lo otro, la deducción de dependientes, pues continúa igual y la ley permite adicional en esta reforma tomar hasta 72 VTs por cada uno de los dependientes, tomando hasta 4, máximo 4. Eso no estaba en la reforma anterior, pero si comparamos este beneficio, que es muy exiguo, con relación a lo que había antes, es preferible como estaba antes, porque las personas podían tomar un mayor volumen de costos y deducciones
y ya no. Entonces, Claro. ese tal vez es el efecto más importante junto con la reducción de las rentas exentas, que también es un efecto bastante importante en el caso, por ejemplo, de los asalariados. Ah, bueno, a eso es a la que yo me refería, pues yo no soy el experto, yo hablo es como con base en lo que he leído y es que usted lo planteó, si antes se podía hacer descuentos con base en 5.040 VTs en Ajá. 2022 y Sí. ahora con base en 1.340 VTs, entonces la diferencia es abismal para hacer esos descuentos y el caso de los dependientes de los hijos de los mismos. Es que por aquí tengo una cifra que me llama mucho la atención. Antes se podía hacer con base en 380 VTs, estamos hablando de 2022, se podían hacer descuentos por tener 4 hijos. Y hoy bajó el número de VTs, o sea, por 288 y solamente se hace descuento por un solo hijo. En fin, esta es la situación, pero eso es muy técnico, pues si no, no nos vamos a quedar aquí obviamente en ello. Lo cierto es que hay una reforma tributaria que genera estos incrementos ostentosos. ¿Y qué se podrá hacer, Wilmar? ¿Qué se podrá hacer? La gente tendrá que darse la pela este año y pagar lo que dice la declaración. ¿O qué se puede hacer? Lo que pasa es que cualquier intento de hacer planeación tributaria debería hacerse en el mismo año fiscal. Ya no, como dice el dicho, cuando la leche derramada no hay Santa Lucía que valga. Ajá. Entonces, ya lo que ya pasó se dio y no hubo forma de hacer ninguna modificación. Lo que podrían hacer las personas es pensar en los próximos años. Por ejemplo, algunas personas optan por permitir una mayor retención en la fuente, que busca el cometido de la retención en la fuente de lograr el recaudo anticipado del impuesto. Entonces, algunos trabajadores, por ejemplo, le dicen a su empleador, no le muestran de beneficios para bajar la retención, sino que deja que se calcule como de manera clara lo hace la norma, sin ninguna Ujú. deducción adicional, y aumenta la retención para pagar durante el año el impuesto y no sentir el golpe de un solo momento ahora en Perfecto. agosto, septiembre o octubre, que vienen los plazos para declarar. Esa es una Muy bien. alternativa. La otra alternativa sería hacer una planeación incluso con familiar, porque normalmente declaran los cónyuges por disposición de la ley, declaran por separado. Entonces, esa es una alternativa que, por ejemplo, en la oficina aconsejamos mucho, de hacer una planeación tributaria familiar, de manera que se puedan convenir previamente los descuentos que van a tomar cada uno de ellos, y de esta manera, pues, mirar un impacto de reducción de la presión tributaria de la familia, porque la Claro. declaración de renta, insisto, es de carácter personal, es individual. Pero estos cambios llegaron en la ley y pues ya de lo que se está declarando ya no hay forma de hacer cambios porque son hechos ya pasados. Lo podríamos revisar ya para este año o lo que resta de este año 2024, pensando ya en la declaración de renta del próximo año. Muy bien, ¿verdad? Pero si hay alternativas, pues eso, esa propuesta de la declaración de rentabilidad, yo no lo tenía en la cabeza, pero eso va para un programa posterior y para tipsitos, que es bueno que conozcamos los colombianos sobre estos temas, que bueno, son expertos como nuestro invitado Wilmar Campo, pero nosotros tenemos que saber, obviamente, dentro de lo legal, ¿cierto? Sin pensar en hacer fraude de ningún tipo, no, es dentro de lo legal. Hagamos un corte para mensajes y enseguida regresamos con Wilmar Campo para que sigamos hablando de estos temas. Y antes, en Sabaneta, sí hay una posibilidad de pagar menos para los contribuyentes. Buenas noticias para los sabaneteños. Tenemos alivios tributarios en impuesto de industria, comercio e impuesto predial, el cual consiste en el descuento del 70% en los intereses causados a la fecha. Desde hoy y hasta el próximo 30 de septiembre podrás acceder a este beneficio. Puedes realizar tus pagos en el primer piso de la administración municipal. Bueno, ahora sí vamos con la contingencia que nos adelantaba ahorita nuestro invitado Wilmar Campo.
es que este 12 de agosto, cuando empieza el periodo en el que se habrá de cumplir con los plazos para declarar renta, pasó lo siguiente, y ahí está este aviso. La DIAN declara indisponibilidad de los servicios por inconvenientes en la firma y presentación de declaraciones tributarias. La medida aplicará para la presentación de las declaraciones de renta de personas naturales cuyo NIT dice en los dígitos 01 y 02, que eran los que correspondían para este 12 de agosto. Igualmente por el periodo séptimo de retención en la fuente de los NIT, que finalizan con el dígito 1. La entidad, o sea, la DIAN, informará en cuanto se encuentre disponible el servicio nuevamente para la firma y la presentación de las declaraciones tributarias. Estas personas, o sea, las del 01 y 02 en el NIT y los del 1 a propósito del periodo séptimo de retención en la fuente, estas personas podrán pagar sus declaraciones el día siguiente, o sea, este 13 de agosto. Bueno, ¿cómo sortearon ustedes este problema? Y me imagino que se les acumuló para este 13 de agosto el cumplimiento de su labor con sus clientes. Sí, Roger, el tema se vuelve muy complejo porque, pues, sobre todo para el gremio de los contadores, que somos los que estamos al frente en la mayoría de los casos del cumplimiento de estos deberes por parte de nuestros clientes y de las empresas, en este caso las personas naturales, que son los que tienen que presentar las declaraciones de renta en estos días. Ayer precisamente se iniciaba el plazo de vencimiento de plazo para declarar en el caso de las declaraciones con las personas naturales que terminaran la cédula en 01 y 02. Entonces, ¿qué pasa? Esta contingencia tiene una particularidad y es que la tiene que declarar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esa contingencia tiene que ser declarada por ellos. No puede ser que yo diga, no, mi computador está fallando, tengo un problema, entonces no puedo presentar la declaración. No, tiene que ser la misma autoridad tributaria la que declara esa situación. Y pues lo peor, en el otro comunicado diferente al que usted tiene ahí, estaba dando incluso instrucciones precisas diciendo que para efectos de probar que la persona sí estaba con la intención de declarar y que poder evitarse la sanción de extemporaneidad, porque además genera sanción, tendría que haber probado ante los sistemas informáticos de la DIAN elevando un PQR que efectivamente estaba con la intención de transmitir las declaraciones, no había sido posible. Esto pues me parece a mí que ya es hilar muy delgado, porque efectivamente simplemente habían unas condiciones, o mejor dicho, no estaban dadas unas condiciones dadas por parte de quien está obligado a garantizar el cumplimiento de este deber, que es la DIAN, y pues los sistemas informáticos de ellos fallaron y esa responsabilidad es exclusiva de ellos, no del contribuyente, ni se le puede trasladar al contribuyente bajo ninguna consideración el hecho de tener que elevar un PQR y tener que demostrar que efectivamente estaba con la intención de transmitir la declaración, porque eso sería una defecio, pues, y justificar lo injustificable, porque ya que va a pasar, seguramente va a querer la administración sancionar a todos aquellos que no hayan elevado el famoso PQR, Claro. aduciendo que efectivamente no tenían las condiciones para presentar la declaración y no atribuibles a las fallas del sistema de la DIAN. Eso me parece un exabrupto realmente. Con un agravante, siento yo, Wilmar Campo, y es que este problemita como que viene de atrás, no es un problema que se presentó coyunturalmente este 12 de agosto. Eso Nada, nos Roger. dijo Iván Darío Arroyave. Permítame, precisamente lo doy paso a un colega suyo, Iván Darío Arroyave, contador, quien nos dijo en Clickracia. Recuerde que yo también dirijo Clickracia de elcanal.co y de Ultra Hit Televisión. Todos los días un programa de información y opinión de 6 a 9 de la mañana. Ahí en Clickracia nos dijo Iván Darío Arroyave que el problema es de atrás. Veamos. Entonces, teníamos que elaborar la firma, elaborar declaración de renta, pero la pantalla, el sistema estaba en forma intermitente. El miércoles festivo no hubo servicio. Y así fueron jueves, viernes, sábado, como hasta las horas de la mañana prestó servicio, en las tardes no, domingo lo mismo. Y así venimos hasta ayer. Ayer a las 3 de la tarde nos llegó este detalle de la DIAN, ya uno preinfartado, diciéndole que había una incontingencia en la presentación, en la elaboración, presentación
y declaración de renta y retención en la fuente. Bueno, ¿es así, sí o no? ¿Es cierto? En este caso, Wilmar, como decía el Wilmar. colega, mire que cuando hay inicio de vencimientos de plazo, por ejemplo, para presentar información exógena, para presentar información de precios de transferencia o cuando hay inician los plazos para presentar declaración de renta de personas jurídicas, casi siempre ocurre lo mismo. Entonces, Ajá. esas contingencias que señala la DIAN no son nuevas y lo que hacen es poner un factor adicional de estrés al trabajo de los contadores y de los asesores tributarios y pues obviamente genera malestar y genera incomodidad porque pues hombre, estamos cumpliendo un deber ciudadano que es presentar los impuestos y pagarlos y el Estado pues no está favoreciendo, no está facilitando las herramientas para que esto se dé de la mejor manera. Eso no debería de estar ocurriendo y normalmente con la Wilmar. página de la DIAN, desafortunadamente tenemos muchas dificultades para cumplir estos deberes tributarios. Muy bien. Vamos a hacer otro corte para mensajes y ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Bueno, y aprovecho la presencia de Wilmar Campo, quien es contador público, abogado especialista en impuestos, para preguntarle sobre este tema que se ha convertido en otra controversia más, la propuesta del presidente Gustavo Petro de presentar un proyecto de inversión forzosa que él dice les conviene a los bancos. ¿Y qué es lo que busca? Él dice sacar del ahorro público de los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato con un costo financiero pequeño a las actividades de producción. Estamos hablando de actividades industriales, agrarias, de mejoramiento de vivienda y dice el presidente Petro, incluso de turismo. Oiga, Wilmar Campo, ¿usted qué nos puede decir, adelantándonos un poco sobre este tema que se ha vuelto otra controversia nacional, inversiones forzosas? Claro que sí, Roger, pues como tú lo adviertes, no conocemos todavía los pormenores del proyecto de ley porque no ha sido presentado al Congreso, pero por lo que se advierte, obviamente es un tema bastante controversial porque como suele suceder con este gobierno, es una propuesta que tiende a manejar una idea con otro propósito o a veces, como suele pasar, querer mostrar una realidad con otro sustento. Me explico. Si lo que quiere el gobierno es reactivar la economía mediante el otorgamiento de crédito, digamos un crédito barato, un crédito de fácil acceso por parte de quienes no tienen de pronto la capacidad de acercarse al sistema financiero, lo que debería hacer sería mediante la política económica que obviamente está bajo su poder, ejercer algunas herramientas que le permite incluso la misma Constitución. Por ejemplo, hacer que los bancos inviertan en determinados bonos, eso es una opción, o sacrificar parte del presupuesto, si se quiere, mediante una estrategia de otorgamiento de créditos blandos para que el gobierno nacional subsidie, digamos, parte de la tasa y el banco sea o la banca sea la que se encargue de colocar esos créditos en la comunidad. Es que la mayor crítica que se le hace a esta propuesta es precisamente la destinación que tiene el hecho de que los bancos sean forzados a entregar los recursos al Estado, al gobierno nacional, en vez de ser lo que suele ser el desarrollo económico, que sea la banca, que es la experta, es la que conoce, la que asume los riesgos, la que conoce los riesgos y los maneja como por la experiencia que han tenido a lo largo del tiempo y que además maneja los niveles de seguridad pertinentes, sea la que coloque estos recursos. ¿Por qué tienen que llegar al gobierno nacional? ¿Por qué le tienen que entregar esos recursos al gobierno nacional? Obviamente el gobierno nacional
tendrá que validar y asumir el riesgo que supone esta operación. Pero ahí viene la otra gran preocupación, que esto puede tener una muy buena intención, pero en el largo plazo se puede generar una medida confiscatoria para los ahorros de los colombianos, precisamente porque como los recursos van a pasar directamente al Estado, nadie garantiza, y más con los antecedentes que ha tenido este gobierno, que haya una eficiencia en la administración de los recursos. A modo de conclusión, Wilmar Campo, voy a decir lo siguiente, para que usted me ayude con ello. Usted nos había dicho que entre 8 y 9 billones de pesos espera recaudar el gobierno del presidente Gustavo Petro con esta reforma tributaria que ya vimos al principio del programa, es la que ha generado estas dificultades de costos altísimos en la liquidación de las declaraciones de renta, por un lado. Y por el otro, este tema que estamos tratando de las inversiones forzosas, que es la intervención del Estado en lo privado y en lo que no conoce bien. Entonces se me viene a la cabeza esta frase: indulgencias con Padre Nuestros ajenos, porque lo que uno siente es que el gobierno está disfrazando a través de, primero, los impuestos y segundo, de este tema de las inversiones forzosas, los subsidios por un lado y esas ayudas blandas por el otro o fáciles por el otro. Pero ¿a costillas de quién? A costillas entonces de los bancos, a costillas de los contribuyentes, y queda muy bien. Para redondear, indulgencias con Padre Nuestros ajenos. Así es, Roger, claro que sí, porque es que, ¿qué va a hacer el gobierno? Mire, va a tomar esos recursos, obviamente si esto llega y lo aprueba el Congreso, pero el propósito o lo que tiene en mente el gobierno es tomar esos recursos de la banca y decirle a la gente de escasos recursos o que tienen grandes riesgos para acceder al crédito financiero, decirles, venga, yo les presto, el banco no les presta, yo les presto, y les presto a unas tasas muy blandas. Y entonces, ¿qué va a ganar? Va a ganar la confianza de esas personas previa a un año, estamos a puertas del 2026, así ya estemos diciendo que todavía estamos en 2024, pero esas medidas se toman pensando en eso. Entonces va a tener el gobierno en sus manos una cantidad enorme de recursos para poder direccionar conductas o comportamientos de la gente, donde la gente va a ver, a este gobierno es bueno porque mire, me da el crédito que no me da el banco. Entonces yo voy a apoyar sus ideas, entonces yo voy a apoyar, voy a votar por esto, lo que quiera que el gobierno vaya a proponer, una constituyente, una reelección, lo que sea, porque claro, va a tener el as bajo la manga, que son los recursos que tendría de parte de los ahorradores para mostrar, como usted dice, ese beneficio, ganar indulgencias con Padre Nuestro ajenos, es decir, de cuenta de los ahorros de los colombianos, y entonces lo que se puede dar por vía de subsidio, sí, se va a dar. Bueno, me toca interrumpirlo, qué pena porque se me acaba el tiempo, pero clarísimo. Wilmar Campo, contador público, abogado especialista en impuestos, gracias porque nos ayuda a entender. Muy amable, Wilmar. Con mucho gusto, Roger, un saludo para ti y tu audiencia. Un feliz día. Bueno, señor, y espero que les haya quedado clarito a ustedes. En fin, quédense con esa idea, a ver qué les deja la de la frase: indulgencias con Padre Nuestros ajenos. ¿Será eso lo que quiere este gobierno del presidente Gustavo Petro, con los impuestos y con las inversiones forzosas? Gracias, chao.